Aquí estamos en Lucas capítulo número 2, la lectura que acabamos de leer en este momento. Y así como estamos viendo lo que leímos, la introducción que aprendimos acerca de lo que es el pesebre y para qué fue el pesebre y los usos del pesebre. Por eso cuando llegaron los pastores en ese día, llegando allí viendo a Jesús en ese pesebre, Luego ellos sabían que era el Hijo de Dios, el sacrificio de Dios. Por eso vamos ahora también unas verdades acerca de ese pesebre que también para nosotros podemos aprender. Tenemos notas en esta tarde, pero quiero traer la atención en este momento. Número 1, quiero que veamos que el pesebre de la venida del Hijo de Dios. El pesebre de la venida del Hijo de Dios. Cuando hablamos de ese pesebre, como vimos el pesebre de piedra, fue algo en que estuvo mostrando la venida de Dios. Inciso A, vemos que Dios estuvo preparado. Porque cuando hablamos de la Navidad, muchas veces enfocamos en que muy pocos estuvieron preparados. Llegaron José y María sin tener en dónde ir. Vemos que todo el mundo estuvo moviéndose, pero vemos que Dios sí tuvo todo a su tiempo. Primeramente, Él nació en el tiempo de Dios. Cuando hablamos de nuestro futuro no está establecido. Hay algunos que piensan que pues todos morimos en el tiempo de Dios. Y la verdad es, si vivimos una vida recta y buena, eso sí es cierto. Pero siempre hay manera en que puede hacer más corta su vida. Los que se suicidan, obviamente, no es en el tiempo de Dios, sino que uno que quitó la vida. Por eso cuando hablamos de la vida, nuestro tiempo, dijo Cristo aquí en Juan 7:6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Él estuvo diciendo que mi tiempo con Cristo iba a ir a la cruz del Calvario. No hubo nada para alterar eso. En ese momento estoy hablando con los discípulos y estoy diciendo simplemente vamos a tener cuidado. Mi tiempo está establecido, su tiempo es otra cosa. Y pero cuando hablamos de nuestro tiempo, vemos que nosotros nacimos en el tiempo de Dios. Nosotros estamos en donde Dios nos ha puesto. Por eso cuando hablamos de este momento, el futuro de Cristo sí estaba decidida. Vemos ahí en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue el tiempo de Dios. Dios tuvo sus ángeles en su lugar. Los pastores estuvieron en su lugar esperando las noticias. Los magos del oriente ya tuvieron sus tesoros. Movió todo el mundo para ponerles a José y María en su lugar. Pero Dios sí estuvo preparado por ese evento. Inciso B, vemos también la humanidad no estuvo preparado. Por eso el mesón, y hablando del mesonero, ellos tuvieron una oportunidad perdida. No estuvieron preparados. José y María, no sabiendo qué hacer, fueron al mesón. Y el mesón no pudo recibir, el mesonero no los pudo recibir. Y cuando vemos a él perdió una oportunidad. Herodes, él lo vio como competencia y lo quería eliminar. Por eso el mundo no estuvo preparado para el Señor. Ninguno estuvo presente. Segundo, vemos también el pesebre de la voluntad de Dios. Primero lo vimos de la venida y ahora por la voluntad de Dios. Cuando hablamos de eso, vemos la palabra, la frase, el Cordero de Dios.
el Cordero de Dios. Cuando hablamos del Cordero de Dios, vemos aquí atrás de mí un cordero. Y pues como los pastores, viendo a Jesús, empezaron a pensar del cordero. Y luego cuando vemos ahora siguiente foto que vemos el cordero, hasta que dentro de algo semejante de lo que era el pesebre, cuidándolo, protegiéndolo. Por eso cuando hablamos del Cordero de Dios, Él fue protegido. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde su nacimiento, Él fue ese Cordero. Vemos enseguida el Calvario. Y cuando pensamos en Calvario, pensamos primero en el Cordero sacrificado. El Cordero que su vida fue dada. Cuando hablamos de ese Cordero, el Cordero que estuvo muerto, vemos aquí cómo estuvo ese Cordero. Dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo, el Cordero, en el Calvario. Y vemos ahora también cómo fue esa crucifixión, cómo que Cristo dio su vida por nosotros. Por eso estamos viendo todo de ese Cordero, de ese pesebre que estuvo presentando al Hijo de Dios. En tercer lugar, también vemos el pesebre que preparó la victoria de Dios. Y cuando hablamos de Cristo viniendo, el mesonero no preparado, pero el lugar sí preparado, el pesebre preparado. Por eso cuando hablamos de eso, vemos que eso fue para la victoria. Inciso A, vemos los pecados perdonados. Los pecados perdonados. El perdón viene, no viene si no hay pago. Pues cuando pensamos en esa cruz, también pensamos en la sangre que también estuvo pasando en esa cruz. Y fue esa sangre que cubrió y que pagó por nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los que quieren llegar a Dios sin pasar por ese Cordero, no va a llegar a Dios. Hay una sola manera, y es por ese sacrificio. Y ese pesebre nos enseña cómo vino Cristo, perdonado y estando bien con Dios, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor se hizo ver el hogar permanente, el hogar permanente. Y aquí en esta tarde, como pensamos en la cruz de hoy en día, como vemos aquí atrás, no es una cruz que contiene el Señor Jesús, sino que es la cruz vacía, la cruz desocupada porque Él aún vive por nosotros. Juan 14:1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Probablemente uno de los pasajes favoritos para mí es lo que acabé de leer. En la casa de Él moradas hay. Fue a preparar lugar para nosotros. Esa cruz está vacía. Ese niño del pesebre que dio su vida
es el mismo que vendrá por nosotros en un día pronto. Pero estamos hablando de algo tan bonito para nosotros. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como vemos ese pesebre y recordamos cómo Cristo dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener la vida eterna. En esta tarde, quizás alguien aquí que no está preparado para encontrar al Señor. Como dije ahorita, el Señor dio su vida para proporcionar a nosotros la vida eterna. No podemos ser salvos por ser sincero o por buenas intenciones o cada uno a su forma de pensar. Dios nos ha dicho claramente que hay un solo camino al cielo. Y ese camino es por medio de ese bebé nacido de la Virgen, puesto en el pesebre, que dio su vida por nosotros.